y no solo tentativas, sino consolidaciones de políticas de salud neoliberales, a través del aseguramiento, con la desgravación del IRPF en aquellas empresas en las cuales el trabajador admitía en especie un seguro privado, con el mantenimiento de bolsas extrañas, pero que suponen parcelas de poder en España, como son Muface, Mujeju e ISFAS, que sabéis lo que es, con una provisión privada en algunos casos, como el caso de empresas públicas, fundaciones, consorcios, etcétera, con externalizaciones. Externalizaciones es entregar servicios a empresas privadas. Y, curiosamente, si entramos en datos, y esto lo facilita la Sociedad Española de Salud Pública y Asistencia Sanitaria en el 2005, vemos cómo las fundaciones, en comparación con los hospitales públicos, tienen menos plantillas de profesionales, menos médicos, menos camas, menos ingresos, menos urgencias, menos consultas y menos presupuesto por persona. Hay otras concesiones administrativas, que es otra forma de privatización que ya venía viendo antes de la crisis. Y os traigo esto solo porque lo supierais, porque me parece que esto mismo lo estuve explicando en trabajo en el año 2007. Por lo tanto, si era del 2007, me parece que en el 2007 todavía nadie oteaba la crisis, por lo menos Zapatero no, seguro. Cambios de alta tecnología había... Pero, en cambio, todas estas transformaciones que se están introduciendo en el modelo sanitario español mantienen las viejas debilidades del sistema. Para nada, nadie, ninguno de los políticos, ha intentado corregir los viejos vicios y los viejos defectos y debilidades de nuestro propio sistema sanitario. Como, por ejemplo, un modelo de gestión en el que hay una politización partidista de los directivos, como, por ejemplo, un crecimiento del gasto en ocasiones absolutamente irracional y que parece más que se debe a aquello de disparar con la pólvora del rey, como unos desafíos tecnológicos, se adquieren tecnologías que seguramente no están indicadas dentro del catálogo y seguramente luego van a morir, van a dormir el sueño de los justos en algún sótano de algún hospital, sin desembalar, eso lo he visto yo. Hay expectativas crecientes de la población, de alguna forma que se medicaliza la vida de los ciudadanos, se les intenta convencer de que tienen que estar dependientes de su sistema sanitario y de la medicalización, de fármacos, etc. Hay una insuficiencia de recursos, como por ejemplo de camas, de listas de espera, masificación de consultas, y hay una dualización de aseguramiento, como decíamos antes. Hay muchos profesionales y muchos funcionarios del Estado y de las comunidades autónomas que aún pertenecen a Muface, a ISFAS o a Mujeju. Y hay bolsas de privatización y de concertación, como por ejemplo es todo el tema de los dentistas, de los optómetras, el transporte sanitario, medicamentos, todo esto está medio privatizado, o al menos en algunos casos y en algunas comunidades autónomas privatizado del todo. Podría decirse además que ante esa ausencia de participación ciudadana, lo que estamos presenciando, y venimos presenciando ya, es un auténtico absolutismo sanitario, de manera que nadie cuenta con los ciudadanos, nadie cuenta con la sociedad, y curiosamente es la sociedad la que está financiando su modelo sanitario. Fruto de esto, todavía los propios responsables políticos españoles siguen pisando la manguera del sistema sanitario público. No solamente corrigen los defectos que venían arrastrándose y que teníamos perfectamente identificados, es decir, no vale aquello de pues es que yo no lo sabía, lo tenemos tan identificados nuestra propia federación, seguramente como las organizaciones sindicales y los propios responsables políticos. Existe una subfinanciación y falta de asignación finalista, hay un gasto farmacéutico excesivo y en muchos casos injustificado, porque nunca ha habido una política farmacéutica adecuada en la sanidad pública, se sobreutiliza la tecnología, hay una gestión politizada y sectaria, yo diría que en algunos casos amiguista, por cuanto al no estar profesionalizada la gestión, en muchos de los cargos directivos son personas vinculadas al poder político de cada lugar, comunidad autónoma o provincia, etc. Se margina la atención primaria de salud como centro integrador de los recursos y de la infraestructura. Hay una escandalosa escasez de camas de media y larga estancia, que es lo que debería de procurar cuidados para determinados enfermos crónicos sin necesidad de utilizar camas de hospitales agudos de alta tecnología. Eso seguramente España es el país cuyo sistema sanitario tiene menos dotación de camas de media y larga estancia, a pesar de que se nos llena la boca diciendo que nuestro sistema sanitario es bueno, y es bueno porque había una eficacia y una eficiencia social en la medida de que procurábamos unos cuidados en función de un presupuesto, pero sí es cierto que la calidad se ha ido deteriorando, como veremos luego posiblemente,
Existe una privatización progresiva de la provisión, porque por ejemplo las mutuas legalmente, como todos sabéis, yo no sé cómo se ha colado legislativamente a algunos partidos políticos y a las organizaciones sindicales, las mutuas legalmente ahora están cometiendo una auténtica injerencia en la gestión y provisión de la sanidad a los pacientes. Y no solo eso, sino que además al sistema sanitario público le está costando un 14%. El 14% del presupuesto sanitario público se va en procesos que deberían de estar asumidos por las mutuas. Pero existe un subregistro de patologías laborales, un subregistro de enfermedades derivadas de la actividad laboral, que hace que al final quien lo paga es papá Estado, en este caso es la madre sanidad pública, y se calcula que ese subregistro está suponiendo un ahorro de las mutuas equivalente al 14% del total del gasto sanitario público, que es una barbaridad, si quizá hubiera ánimo y voluntad política de regular esas cuestiones. Y hay una ausencia absoluta, como decía antes, de participación social, porque no parece que ni que a la sociedad le importe, y a los políticos mucho menos, que la sanidad esté regida o esté intervenida, vamos a decir ahora que es un término que se utiliza con frecuencia en estos días, por la propia comunidad, por la propia participación comunitaria. Os traigo este cuadro, que es muy expresivo y es de un artículo de un trabajo que hizo Vicente Navarro en el 2011, en el cual se ve cómo el gasto sanitario público en España ya era, respecto a la media de la Unión Europea de los 15, inferior. Es decir, mientras la Unión Europea tenía una media de 2.103 euros per cápita en sanidad, España estaba en el 1.673 euros. Pero es que además, según la relación de encuesta de población activa, el porcentaje de trabajadores en salud en la media de la Unión Europea era de un 6,6% del conjunto de la EPA, y en España estábamos en el 4,1%. El incremento del gasto sanitario público en los últimos 10 años es un 4,1% en la media de los países de Europa, y en España nos hemos quedado en el 2,7%. Los ingresos del Estado en el 2007 eran un 45,5%, no quiero aburriros con estos datos, pero son muy expresivos. Me he saltado esto. El Producto Interior Bruto per cápita en España es un 94% del Producto Interior Bruto de la media europea. De manera que el gasto sanitario público es un 79,5% del gasto de la sanidad pública respecto a la Unión Europea. Si en España se gastase en sanidad el mismo porcentaje que se gasta de media en la Unión Europea, tendríamos 13.700 millones de euros más para la sanidad pública. Vicente Navarro acaba con un mensaje que es el de la necesidad de una política fiscal progresiva, y comenta que un trabajador español prototipo paga de impuestos el 74% de lo que pagaría en Suecia, pero un empresario español paga el 38% de lo que pagaría si viviera en Suecia. Por lo tanto, y recordando aquello que decíamos antes de los motores del cambio, de los motores, digamos, de la estrategia neoliberal, del paradigma neoliberal, el Banco Mundial en 1987, recordad, en 1987 aconseja en un informe sobre la financiación de los servicios sanitarios que hay que trasladar el gasto a los usuarios, que hay que fomentar los seguros privados para afrontar los principales riesgos, que hay que potenciar la utilización de los servicios privados y que hay que descentralizar y fragmentar los servicios. Ese mismo Banco Mundial, atendiendo a esas consignas de ese estudio que hace en 1987, propone y opta por impulsar lo que siguen llamando, de una forma eufemística, reformas sanitarias, y se basan en desarrollar un modelo de seguridad social, que era, en definitiva, el modelo, por decirlo así, que podría haberse heredado de la época de Bismarck, que es el cotizando a los trabajadores y las empresas y a través de aseguradoras, privatizando la atención primaria, es decir, estableciendo pago por servicios, como ocurre en algún país. Se va al médico de atención primaria y se le paga con un cheque, por ejemplo en Francia. No hay una red de atención primaria, sino que los médicos tienen su consulta en la calle y se va y se les entrega un cheque. No hay control, ni el paciente necesariamente pertenece a un mismo equipo, con una delimitación territorial, ni nadie tiene la integralidad de la historia clínica de ese paciente, sino que el paciente, como libremente puede ir al médico que quiera, dentro de su esquema, pues realmente lo que está consiguiendo es que su historia clínica y su historia médica esté absolutamente desintegrada. Nadie tiene el control médico de su... Y luego lo que proponen es reducir la salud pública y la promoción de la salud.
Curiosamente, el Banco Mundial entiende que la salud pública y la promoción de la salud deben de reducirse a la prevención de las enfermedades transmisibles, que está bien, y a la lucha contra el tabaco y el alcohol. Pero no pasa de ahí. Para el Banco Mundial no existe ninguna otra capacidad de intervenir desde el punto de vista preventivo, de salud pública, ni de promoción de la salud. Es por eso, por ejemplo, algunos de los que estáis aquí posiblemente lo sepáis, por lo que en un momento determinado en Castilla y León, y no sé si en otras comunidades autónomas, también se saca a los veterinarios y a los farmacéuticos de la sanidad pública. De alguna forma ya pertenecen a otras consejerías, ya no tienen relación con la sanidad. Los veterinarios pertenecen a agricultura y ganadería y pertenecen a otras consejerías. Pero desde el enfoque sanitario no parece que los veterinarios y los farmacéuticos tengan, los farmacéuticos, no me refiero a los de oficina de farmacia, los farmacéuticos que trabajan en sanidad pública, no parece que tengan nada que decir respecto a la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, el Banco Mundial lo que hace es mezclar ideología con intereses. La directiva Bolkestein, que os voy a contar, supongo que sabéis tanto o más que yo de esto, para Europa se suscribe, se firma en el 2004 y lo que viene es a liberalizar y garantizar derechos para las empresas. Permite que las empresas sanitarias se puedan instalar en cualquier país de Europa, teniendo en cuenta que el país de destino no podrá oponerse y tendrá que facilitar el asentamiento financiando o ayudando y subvencionando la instalación de esa empresa en el país de destino, y luego las empresas no estarán obligadas en lo absoluto a acatar el sistema de la seguridad social del país de destino ni del sistema sanitario del país, seguramente conservando en algunos aspectos condiciones de trabajo del país de origen, sin necesidad de tener que entrar a negociar convenios y cuestiones de estas, en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría de los casos. Consecuencia de toda esta evolución que, como veis, estoy intentaros llevar desde un punto de vista de una evolución histórica y desde una perspectiva a vista de pájaro. Consecuencias de todo esto, pues es el deterioro de los servicios sanitarios públicos, eliminar ese estado de bienestar que, más allá de otras consideraciones, veníamos disfrutando hasta ahora en el primer mundo, o al menos en algunas partes del primer mundo, con lo que supone unos riesgos de que ese impacto en salud de los ciudadanos sea caro para la salud de los mismos ciudadanos y ciudadanas, y con un desequilibrio social. Hay un compañero médico británico que todavía vive, el hombre ya es mayorcito y fue médico en una zona minera de Gales, y es un hombre, a mí me gusta mucho leerle, que es Tudor Hart, y este hombre emitió lo que llamó la ley de atención inversa, y decía, la disponibilidad de una buena atención sanitaria, de una buena atención sanitaria es inversamente proporcional a la necesidad de la población a atender. Parece una abogada. Pero como todos los hallazgos de estos geniales, lo que intenta expresarnos y demostrar es que en la medida en la que en este binomio tú estés fomentando la necesidad de la población, sea justificada o injustificada, lo que estás haciendo es que fracase la disponibilidad del sistema y de la buena atención. No es casual ni gratuito el hecho de que por parte de los intereses de la sanidad privada se esté intentando medicalizar la vida ordinaria de los ciudadanos, porque de alguna forma están consiguiendo dos impactos favorables, positivos para ellos. Uno, están saturando y bloqueando el sistema sanitario público, seguramente sin motivo, y de tanto menear la higuera, algún higo cae y se lo llevan ellos en la privada. Por eso he querido traer a colación la ley inversa de Hart. Y en esto aparece, como pongo yo aquí, un valioso cómplice. Porque hasta ahora no había crisis, ¿eh? Todo esto que os he contado era cómo estaba el país. Y cómo venía siendo deconstruido un modelo de salud y un modelo de asistencia sanitaria. Pero no había crisis. Estamos hablando del año 2000. Pero aparece un valioso cómplice que es la crisis. Y ante la reciente crisis, y utilizándola como pretexto, como todos y todas yo creo que sabéis, se imponen políticas de recorte que ellos llaman reformas en los servicios públicos. Recortes que, no debemos olvidar, el Banco Mundial ya había anunciado en 1987. Por lo tanto, no nos puede servir y no nos pueden engañar cuando nos cuenten que los recortes son debidos a la crisis. Y para la sanidad, algunos creemos, no sé si porque somos excesivamente pesimistas o excesivamente viejos, o ambas cosas, creemos que estamos en una primera fase, a la que seguramente sucederán más, de tipo restrictivo y de recortes. De momento, en esta fase en la que estamos, y en función del decreto, del Real Decreto que ha comentado Elena antes,
los recortes están afectando a la financiación, al personal, a las tasas, a las prestaciones y a las privatizaciones, como ahora veremos. Sobre la financiación, mirad. Está afectando los recortes en dos aspectos. Uno, en el aspecto central del Ministerio de Sanidad, que hasta ahora el Ministerio de Sanidad, por si no lo sabéis, os lo cuento. El Ministerio de Sanidad tiene competencias estatales en materia de salud pública, en materia de planes estatales, como pueda ser el plan antidrogas, salud mental, en algunos casos salud mental, salud alimentaria, etcétera, y algunos centros de referencia, por ejemplo, microbiológicos, de microbiología, oncológicos, de parapléjicos, por ejemplo, el centro de Toledo pertenece al Ministerio de Sanidad, o pertenecía al Ministerio de Sanidad, el centro de Majadahonda, que es un centro de referencia microbiológico, pertenece al Ministerio de Sanidad, son centros de referencia para todas las comunidades autónomas. Bien, eso se financia a través del Ministerio de Sanidad. Y el Ministerio de Sanidad va a perder en el 2012 respecto al 2011 4.000 millones de pesetas. 4.000 millones de euros. 3.974. Hay recorte en financiación. Pero es que luego en los presupuestos de las comunidades autónomas, como veis ahí, no sé si lo distinguís o es demasiado pequeño, como no sabía el tamaño de la sala, no sé si algunas transparencias las he hecho excesivamente pequeñas, en el presupuesto de las comunidades autónomas está habiendo recortes en todas. Tenéis ahí cuál es la media de España, de las comunidades autónomas, y yo os he reflejado solo la que, aun recortando, se mantiene en niveles más altos, que es el caso del País Vasco, en el que aún mantiene 1.557 euros per cápita año, y la más baja, que es Castilla-La Mancha, que tiene 987 euros per cápita año. Dentro en ese abanico, entre el que más conserva y el que menos conserva, está la media española, que está en 1.203, y Castilla y León, que en este tema no está especialmente dañando el tema de la financiación todavía. Está habiendo reducción en todas, pero Castilla y León está un poquito por encima de la media, dado que la media la baja una barbaridad el caso del País Valenciano, Madrid y Castilla-La Mancha. Se evidencia, pues, en estos recortes, que veis que son recortes respecto al 2010, salvo el del Ministerio de Sanidad, que son recortes respecto al 2011, el resto de las comunidades autónomas se están recortando, los recortes que hay aquí son en estos últimos 2 años, desde el 2010 al 2012. Se está evidenciando que existe una ausencia de voluntad política para mantener una sanidad pública con un mínimo de garantía y de calidad. Mientras, como todos sabéis, porque todos y todas lo sabemos, el recorte de la sanidad, que está estimado en 7.000 millones de euros, a Bankia se le va a recapitalizar con más de 19.000 millones de euros de dinero público. El coste, esto es un tema que conviene que recordemos, el coste del fraude fiscal en España asciende a, según la agencia a la que yo he consultado, asciende a unos 70.000 millones de euros al año, que es un 23% del PIB. Es el presupuesto de todo el sistema sanitario español. Sobre el personal, ¿qué recortes hay sobre el personal? Pues mirad, existe una disminución brutal en el capítulo 1, el capítulo 1 de los presupuestos del Estado y los presupuestos de las comunidades autónomas es el presupuesto con el que se financia el personal, el capítulo 1 del personal. Están disminuyendo las plantillas de profesionales sanitarios, disminuyen las interinidades, los contratos eventuales, se expulsa a profesionales, como va a pasar en diciembre del 2013, con los funcionarios de la sanidad, que hasta ahora era un colectivo que estaba quedando residual de la sanidad de antes de las transferencias. A esos profesionales se les va a expulsar del sistema en diciembre del 2013. Se recortan las sustituciones y las suplencias, no se cubren las vacantes, bien por jubilaciones, traslados, etc. Hay un aumento cosmético, que yo he puesto cosmético, porque realmente es una estupidez para ablandar o para de alguna forma congratularse con la opinión pública, en el sentido de que sacan la cara diciendo que es que a los profesionales de la salud se les aumenta la jornada en 2 horas y media, cuando no hay infraestructura ni física, ni de recursos para ese aumento de 2 horas y media, y lo que hacen es transformarlo en que dentro de la jornada laboral de los profesionales lo que hacen es que porque me está pasando a mí, nos acumulan la consulta de otros compañeros, pero siempre dentro del mismo tramo horario, con lo cual ellos dicen que aumenta la jornada laboral en 2 horas y media. Resultado, repercusiones, hombre, que no solamente es que veamos más enfermos, es que los vemos peor. Porque si ya antes de esto, algunos profesionales, como este que tenéis aquí, tiene una agenda de un paciente cada 5 minutos, que ya hay que ser artista. Imaginaros si a la vez, además, para compensar esas 2 horas y media de exceso de jornada, nos incluyen
pacientes de otros profesionales. Por eso llamo yo aumento cosmético de jornada, porque realmente no va a existir en muchos casos. Se reducen condiciones laborales de los profesionales, días de licencia, eliminación de días por antigüedad, etcétera, jubilación, no se van a cubrir las jubilaciones, y va a haber una reducción en los casos de baja laboral, etcétera, y se van a perder en las condiciones hasta ahora de trabajo, se van a perder bastantes condiciones o bastantes aspectos de las condiciones económicas y retributivas de los profesionales sanitarios, que no hay que olvidar que no todos están en una situación económica boyante. Es decir, cuando hablamos del sistema sanitario estamos hablando no solamente del grupo A, que pueden ser los facultativos o los médicos, sino estamos hablando de celadores y auxiliares que están en torno a los 800 euros. No estamos hablando ni de 1000 euristas siquiera. Sobre tasas y copagos, pues hombre, las reducciones que está habiendo y los recortes que está habiendo son muy curiosos. Por un lado, yo entiendo que está habiendo una especie de injerencia anticonstitucional de ambas competencias, el Estado sobre las comunidades autónomas y las comunidades autónomas sobre el Estado. ¿En qué sentido? El Estado está cometiendo una injerencia en determinadas comunidades autónomas porque está modificando o pretende modificar condiciones laborales de funcionarios que ya son de las comunidades autónomas. Y en cambio, en el Real Decreto parece como que tiene esas competencias, sin tenerlas. Y luego las comunidades autónomas están cometiendo también una injerencia de competencias cuando lo que hacen es modificar el aporte de determinados medicamentos a determinados colectivos, como está pasando en Galicia o Cataluña, ya pasa desde hace un año en la Comunidad Autónoma de Galicia y Cataluña, que están administrando y están aplicando una especie de copago sobre determinados medicamentos cuando eso solo pertenece al ámbito del Estado a través de la Seguridad Social. Bien, ahí están los dos referentes fundamentales, que es el Real Decreto al que se refería Eloína y en el que nos estamos basando para todo esto, que es el Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril, y en Castilla y León la Orden de Sanidad, este SAN es de la Consejería de Sanidad, de 26 de abril del 2012, que como veis es unos días después, y que lo que intenta la Orden en Castilla y León es transmitir las disposiciones del Boletín Oficial del Estado a la realidad de la comunidad autónoma. Y lo transmite de una forma muy peculiar, e incluso de una forma muy curiosa, porque entre los recortes que menciona hay uno que es el del adelgazamiento del aparato administrativo de las gerencias. Las gerencias es donde están los jefes, por decirlo así, ¿no? Para que nos juntamos. Bien, si es verdad que las gerencias están hipertrofiadas, ahí hay muchos profesionales que nadie realmente sabe su objetivo, pero es verdad que están ahí. En algunos casos está claro que es una cuestión de amiguismo político, y están ahí, están hipertrofiando el aparato administrativo de las gerencias. Esta Orden de Sanidad dice que se adelgazará el aparato administrativo de las gerencias en la misma proporción en la que se están recortando el trabajo o los derechos en la trinchera, es decir, en la primera línea de fuego, que es donde están los sanitarios que tratamos con los pacientes, por decirlo así, ¿no? Bien, yo todavía no he visto que haya habido ningún cese en las gerencias. Todavía no he visto ninguno. Y creo que no lo va a haber. Sobre las prestaciones, pues sobre las prestaciones estamos viviendo nosotros ahora mismo en León, alguna. En concreto, en todas las comunidades autónomas está habiendo cierre de servicios y plantas hospitalarias, está hablando cierres de hospitales enteros. Quirófanos, disminución de guardias, de personal de determinados servicios, como radiología de urgencias, y en el caso de algunos nuevos hospitales de Madrid, y en concreto en León, está habiendo el cierre de alguna planta, como vosotros sabéis. Está habiendo, o va a haber, restricción en ambulancias, va a haber limitación del uso del transporte sanitario ordinario, que son esta especie de ambulancias no medicalizadas que trasladan a los pacientes para algún tipo de cita o de consulta en hospital cuando el paciente tiene alguna discapacidad o por la edad. Se limitan algunas coberturas, lo más claro y lo más es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que se va a suspender el contrato con las clínicas privadas con las cuales se tenía mantenido un concierto para realizar la interrupción voluntaria del embarazo, y ahora lo que pretende con el Boletín Oficial del Estado es que la mujer adelante el dinero, aventurando que va a ser reembolsado, cosa que yo lo dudo, pero en cualquier caso, en muchas circunstancias, como sabréis, sobre todo si se está al día en determinados colectivos sociales, solo el que la mujer tenga que adelantar el coste de una interrupción voluntaria del embarazo ya hace inviable que se produzca esa interrupción voluntaria del embarazo en muchos casos. Hay un periodo de carencia. ¿Cuánto sería el coste normal? ¿Cuánto sería el coste? Luego lo hablamos.
luego me lo preguntas, si ya termino, perdona, porque si no seguramente... hay un periodo de carencia, de manera que las tarjetas sanitarias, por ejemplo, se van a negar a aquellas personas que no estén residiendo más de 6 meses en algunas comunidades autónomas, que no estén empadronadas, como es el caso de Galicia, y va a haber cantidad de trabas administrativas, como es la pérdida del derecho a asistencia sanitaria a los parados sin subsidio y multitud de autorizaciones o de necesidad de autorizaciones y visados que seguramente vayan a hacer que algunas personas vayan a encontrarse con un hueco, con un agujero de asistencia sanitaria de meses. Sobre privatizaciones, también se está demostrando los recortes sanitarios, los 7.000 millones que dicen que tienen que salir de aquí, y el pretexto de la crisis introduce diferentes formas de privatización. Aumento de la concertación, de la política de concertación, fomento de empresas privadas en hospitales públicos, es el caso incluso de cómo algunas industrias, algunas multinacionales en las que hay capital de algunos laboratorios farmacéuticos están constituyendo, creando y fundando cátedras de medicina dentro de las facultades de medicina. Es increíble. Hay una gestión privada, ya se están facilitando cada vez más formas de financiación, iniciativas de financiación privada, que son las PFI, que aquí en nuestra comunidad autónoma tenemos el caso de Burgos, de momento el de Burgos. Las EVAs, que son entidades de base asociativa, es una especie de cooperativas de los centros de salud, según el cual la sanidad pública le va a dar un dinero a una serie de médicos que son los que asumirán el regir esas EVAs, y ellos con ese dinero no solamente van a tener que gestionar los gastos de farmacia, los gastos de luz, los gastos de calefacción y los gastos en radiología y laboratorios, sino que con ese dinero también van a tener que contratar a personal subsidiario. De ahí se deriva, como podéis imaginar, sin ser excesivamente mal pensado, que en función de la ambición económica de determinados compañeros se pueden recortar gastos en otras cuestiones, ¿no? Y se privatizan hospitales, como es el caso de Castilla-La Mancha, y servicios diversos, como por ejemplo citaciones, la central de compras, documentaciones, diálisis y emergencias. Aquí tenemos, para si luego lo queremos ver, concretamente los porcentajes, pero ya lo sabéis porque todos lo habréis visto en la prensa, los porcentajes de contribución en el gasto farmacéutico según la renta, pero eso es una cuestión... A modo de síntesis podríamos decir que se está apostando por la insuficiencia económica, por la escasez de recursos y deterioro de la calidad, se abandonan políticas de personal que hasta ahora eran incentivadoras, de manera que está bajando el presupuesto en formación. Lo puedo asegurar porque esta mañana he tenido en mi centro de trabajo una reunión sobre formación y ahora mismo los residentes seguramente se vayan a tener que volver a casa en muchos casos porque no hay dinero para formación o no se deriva dinero para formación. En salarios, estabilidad, costes de guardia, por ejemplo, a partir del 1 de junio el personal que esté de guardia ya no va a comer y cenar con unos talones que se daban antes al personal que estaba de guardia, sino que ahora tendrán que volver a la tartera o al bocata de albal, porque el coste de mantenimiento del personal de guardia el sistema sanitario ya lo va a desestimar. Bien, todo esto genera un malestar, como podéis imaginar, desmotivación y desafección hacia la propia empresa. Desmotivación e incertidumbre que hace que exista una auténtica fuga de profesionales a otros países. Hasta ahora muchos se han ido a Portugal, Reino Unido e Italia. La situación económica en Portugal hace que ese flujo haya disminuido, pero está manteniéndose hacia otros países. Se privatizan grandes parcelas del sistema con el pretexto de la colaboración público-privada y se están perdiendo patrimonio en edificios. De manera que, como se están privatizando hospitales, no solamente es que se esté privatizando el contenido del hospital, sino que el hospital deja de ser, por medio de una concertación, deja de ser público para pasar a pertenecer a una empresa privada, con lo cual está habiendo un auténtico secuestro y apropiamiento de un patrimonio público que hemos pagado los ciudadanos y ciudadanas a través de la seguridad social. A modo de premonición, Milton Terriss, el profesor aquel que yo os decía, que llegué a conocer y que murió en el 2002, decía: la reconversión de los sistemas públicos de salud está ya diseñada hasta sus últimos detalles. Esto lo decía antes del 2002, no había crisis. Pero como la privatización directa de la sanidad resulta muy impopular, yo diría poco rentable desde el punto de vista electoral, lo correcto es aplicar estrategias de privatización progresivas, que se apoyen en dos mecanismos internos: la autonomía, dar autonomía a cada centro para que haga lo que quiera desregulando, y la descentralización de la gestión, que es lo que realmente el paradigma neoliberal
Es lo que pretende para los servicios públicos. Rasgos de la privatización, yo creo que esto sobra porque ya os lo he comentado. Privatizar se define en nuestro diccionario como transferir de lo público a lo privado. Es decir, cambiar de bolsillo, vaya, ¿no? Bien, pues en sanidad se está privatizando la provisión, los proveedores, es decir, el personal que trabaja y produce salud, por decirlo de alguna manera, se transfiere a la gestión, la regulación, la producción, el interno de la organización, por medio de eso que os decía yo antes, que eran determinados servicios de hospitales que ya están perteneciendo a multinacionales y están dentro de un hospital público, por ejemplo, oncología y hospitales donde ya es privado, el paciente aparentemente no lo sabe, pero ya oncología es privado, radiología es privado, sí. Se transfiere a la gestión y se transfiere patrimonio, como os decía yo antes. Con todo ello, todo este panorama, se reducen, como podéis imaginar, en función de la rentabilidad y del porcentaje de beneficios que intente cada empresa, se reducen los recursos humanos en médicos, en médicas, en enfermeros y enfermeras, personal no sanitario incluso, que es absolutamente fundamental para el funcionamiento del edificio sanitario, el personal no sanitario, personal total en general, se reducen los recursos materiales, aquí hablamos de camas y quirófanos, pero yo os podría decir que últimamente nos están escaseando hasta los folios. Los folios, el papel celo, gasas de cura, material de curas, materiales básicos de cura, hasta ahora pues parecía que solo se le atribuía, malintencionadamente claro, pues a esa sanidad cubana, se decía casi siempre con tono... Se reduce la actividad asistencial, es decir, va a haber bastantes menos estancias, con menos ingresos, con ingresos más cortos, menos consultas, menos urgencias, menos actividad quirúrgica por quirófano y menos actividad quirúrgica, por lo tanto, por 1000 habitantes. Esto es algo que está demostrado al comparar las fundaciones con los hospitales públicos y, como hemos visto en España, fruto de esa llamada crisis, se procede a lo que llaman ellos reforma de la sanidad, que se va a expresar y se está expresando en prestaciones, como es la fórmula de modificar el catálogo de prestaciones. Sabéis que va a haber cosas que ya no van a entrar, digamos, por usar términos coloquiales, no van a entrar en la prestación de la seguridad social. Va a haber recortes en la equidad al acceso, porque todos esos ajustes en materia de ese personal que no va a tener tarjeta sanitaria va a suponer que no va a existir equidad, no va a existir equidad al menos en el acceso al sistema sanitario, menos en la universalidad, por supuesto, porque la universalidad con la que sacábamos pecho con el sistema sanitario público, precisamente lo que nos permitía era admitir, reconocer y defender que todos los ciudadanos residentes en el país tenían derecho al mismo, a la sanidad pública, y no va a ser así. A la gratuidad, en la medida en la que se recorta la gratuidad, en la medida en la que van a existir copagos, repagos, y de recursos humanos, como se estaba comentando antes. Y todo esto para ahorrar 7.000 millones de euros que, a ver, no digo que no sea dinero, pero comparado con lo que estamos oyendo, es absolutamente desproporcionado. Es decir, hay otro argumento, no nos pueden engañar. Hay otro argumento que el simple hecho de que el país esté en dificultades económicas para quererlo solucionar recortando 7.000 millones de euros a la sanidad. Por ello en adelante no nos tendremos que observar, no nos tendremos que asombrar ni extrañar si observamos más aumentos en las demoras de atención primaria de los médicos y médicas de cabecera que tengáis. Más aumentos de demora en consultas hospitalarias, consultas externas. Más aumento de demora en consultas de especialistas en los ambulatorios. Más demora en las pruebas diagnósticas, aumento de listas de espera quirúrgicos para cirugía, salvo que estén concertados con clínicas privadas, que ahí seguramente no habrá ningún problema y seréis intervenidos con bastante rapidez y buen humor. Habrá aumentos, habrá ciertos medicamentos que hasta ahora eran financiados en su totalidad prácticamente por el sistema sanitario, porque su coste hacía inviable el que lo adquiriese el paciente. Normalmente son medicaciones para patologías crónicas muy concretas y que se llamaban de punto negro, que se llamaba, y que el paciente pagaba un porcentaje fijo, que solían ser 2,5 €, 3 € como mucho. Ahora, según el Real Decreto, va a pagar un porcentaje del precio de venta público. Si estamos hablando de tratamientos crónicos que pueden durar en un mes, consumir un par de envases, como estoy yo pensando en un fármaco concreto, y que cada envase vale 140 €, estamos hablando de que va a tener que desembolsar 14 € cada 15 días. A ver, seguramente muchos de vosotros no tendríais ningún problema, pero estamos hablando de pacientes crónicos, a veces pensionistas, con una situación económica que hay que estar a veces en las consultas para ver cómo están, ¿no? Y a los cuales 28 € todos los meses, pues puede ser... Se reducirán las visitas domiciliarias.